Buenas tardes, mi nombre es Iván Salvador. Les voy a explicar qué es péndulo simple. Y en pocas palabras, péndulo simple es una masa que denominaremos M, con un peso M, que se cuelga de un punto O y que al ser desplazada, esta va a oscilar y va a crear un ángulo conforme la diagonal. Entonces, esta masa se puede descomponer en varios factores. Que los factores que afectan sobre la masa son la gravedad, el peso y la longitud de la tensión del hilo. El hilo no se puede extender, no se tiene que extender, tiene que ser rígido. Entonces, esto se puede descomponer en más factores: el peso, que es la masa por la gravedad, y este tiene un factor X, que es el de acá, y un factor Y, que el X es tangencial al arco que describe, o sea, solo tocan un punto. Y para calcular X, pues con trigonometría, vemos que el seno de este ángulo es recto opuesto sobre hipotenusa. Entonces X sobre la hipotenusa, que es masa por la gravedad, despejando, queda X igual a masa por la gravedad por el seno. Y de la misma manera calculamos Y, que es el coseno del ángulo, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y quedaría Y igual a masa por coseno de teta. Ya sabiendo esto, vamos a calcular dos cosas importantes: el periodo y el ángulo. Que el periodo va a depender simplemente de la longitud del ángulo y de la gravedad. La masa no afecta en nada a esto, porque cuando nosotros desplazamos la bolita, la masa, y la soltamos, la fuerza con la que va a regresar va a depender de X, que es tangencial, y esa fuerza va a ser negativa, porque es la fuerza de recuperación. Entonces la fuerza es igual a menos la masa por la gravedad por el ángulo. Hay que tener en cuenta que esto en condiciones ideales funciona con ángulos muy pequeños. Esto es porque hacemos una aproximación que si el seno del ángulo va a ser el ángulo con ángulos menores a 30 grados. Recordemos que esto se trabaja en radianes, o sea que vamos a transformar 30 grados a radianes, y ahí sí que nos va a dar la aproximación muy cerca. Seno de 30 es 0.5 y 30 en radianes es 0.523. Entonces vamos a trabajar así. Por eso aquí eliminé el seno, porque el seno del ángulo va a ser ese mismo ángulo. Entonces hay una fórmula para calcular el periodo muy rápida, se la diré en un instante, permítanme. Ya aquí escribí más o menos lo que necesitamos, porque en el péndulo nos basamos mucho en lo que es el movimiento armónico simple, y la aceleración en movimiento armónico simple se calcula con esta fórmula: menos omega al cuadrado por X. Entonces, igualando esta fuerza junto con la de menos masa por gravedad, porque queremos que se parezca a un movimiento armónico simple, vamos a ver que si esto lo multiplicamos por la masa va a quedar negativa, y cuando lo igualemos con la otra, las dos van a ser negativas, y va a pasar, si pasa una del otro lado va a ser positiva y se van a cancelar. Esto quiere decir que las masas no afectan en nada al periodo de oscilación. Ya después, sustituyendo, bueno, quedaría esta fórmula: omega al cuadrado por X igual a gravedad por X sobre longitud. Esto de X sobre longitud es que para calcular el arco que describe, el arco es igual al ángulo por la longitud, pero la longitud es el ángulo por el radio, pero el radio es la longitud. Pero ese arco es lo que se mueve en X. Entonces X es igual a el ángulo por la longitud. Despejando el ángulo nos quedaría ángulo es igual a X sobre L. Entonces aquí iría el ángulo, pero en lugar del ángulo ponemos lo que vale L, lo que vale el ángulo, que es esto. Aquí vemos que si esto está multiplicando, va a pasar dividiendo y se van a hacer 1. Entonces va a quedar omega al cuadrado igual a gravedad por entre longitud. Entonces, para eliminar el cuadrado le ponemos raíz y quedaría omega es igual a la raíz cuadrada de gravedad sobre longitud. Entonces tenemos de calcular el periodo. El periodo es lo que tarda en ir y venir en un punto. Eso lo calcularemos por 2pi sobre omega. 2pi sobre omega es el periodo. Entonces 2pi sobre omega es lo mismo que tener 2pi por 1 sobre omega. Pasando omega arriba quedaría longitud sobre gravedad, porque nada más pasan los términos cambiados. Entonces esto es para calcular el periodo. Periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de longitud sobre gravedad. Solo eso va a afectar en el periodo.
Ya para calcular el ángulo, ya nada más el ángulo es igual al ángulo máximo por el seno de W por el periodo. Esto del ángulo máximo no es nada más, es la amplitud, que es la medida de la variación máxima de dos puntos. Por eso el ángulo máximo. Entonces estas dos fórmulas son las importantes para calcular todo lo que sea con péndulo simple, el periodo y el ángulo. Vamos a ver un experimento donde vemos que la masa no afecta en nada al periodo con que se mueven, con que oscila ese péndulo simple. Espero que les haya quedado claro. Gracias. Bueno, aquí está el experimento. Vemos que son dos masas diferentes. Esta es una pelota de tenis y esta es de unicel, pero tiene el mismo longitud del hilo. Y si las desplazamos un mismo ángulo, van a empezar a oscilar en el mismo periodo. Ahora, también dije que la oscilación dependía del largo del hilo. Si uno es más corto que el otro, obviamente que las oscilaciones van a ser más rápidas en uno que en otro, también por el ángulo, por la longitud. Bueno, muchas gracias por ver. Hasta luego. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me tocó exponer el tema de péndulo compuesto. Como pueden ver, bueno, mi experimento será algo sencillo. Consta de una regla común y corriente de 30 centímetros de largo, de plástico, eh, simulando una barra de metal. Esta regla pesa 20 gramos, que convirtiéndola a kilos sería 0.02 gramos. Bueno, consta de que tiene varios orificios cada 2 centímetros. En el centímetro 15 está su punto de equilibrio. Como ven, ya no se puede mover ni ocurre nada, ningún cambio casi. En este video voy a explicar lo que es un péndulo compuesto y explicaré cómo sacar el momento de inercia y su periodo. Bueno, entonces les explico. El péndulo compuesto es un sólido en rotación alrededor de un eje fijo. Como puedes ver aquí, o sea, es el sólido, que es el péndulo, y la base, que es aquí esta mesa. Coloqué un clavo para que sea lo que sostiene el péndulo. Entonces, esta va a oscilar siempre y cuando cambie su ángulo. O sea, si está un ángulo recto así, como está, eh, prácticamente no pasa nada. Pero si se altera un poco el ángulo, a cualquier distancia, se ve cómo empieza a oscilar. Bueno, entonces, ya les expliqué lo que es un péndulo compuesto. También se trata de que hay un punto donde se encuentra su centro de gravedad. Como ya se los había explicado, también si aquí lo coloco en su centro de gravedad, o como vemos, no ocurre casi ningún cambio, casi no se mueve. Sea la posición en que lo ponga, queda en esa misma posición. Y bueno, entonces les voy a empezar a explicar cómo sacar el momento de inercia. Bueno, esta es la fórmula para el momento de inercia, que es I igual a 1/12 por la masa del péndulo por la longitud del péndulo. Esto es en caso de que se vaya a tratar de que está en el centro de masa. Pero si no, se ocupa la fórmula de abajo, que es 1/12 por la masa del péndulo por la longitud del péndulo al cuadrado más la masa del péndulo por la distancia del péndulo. La distancia es la relación que hay entre el punto de masa y el punto de oscilación por la longitud total del péndulo, como lo muestra el siguiente. Ok, aquí está ya resuelto el momento de inercia, que es I igual a 1/12 por 0.02 kilogramos por 0.3 metros que mide la barra al cuadrado, más la masa otra vez, que son 0.02 kilogramos, por 0.1 metros, que es la distancia que hay entre el punto de masa y el punto de oscilación, por la longitud total de la barra, que son 0.3 metros al cuadrado, o lo pueden ver.
Entonces, resolviendo esta operación con mi calculadora, da el resultado de 1.68 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro cuadrado, que es la fuerza que se aplica al oscilar, es lo que hace que se mueva de esa manera o de esa velocidad. Ok, y ahora les voy a mostrar cómo sacar el periodo. Ok, el periodo, su fórmula es 2pi por la raíz cuadrada de r cuadrada más x cuadrada sobre la gravedad por x. R cuadrada se saca, bueno, es la longitud de la barra al cuadrado entre 12. Ya sustituyendo el valor ahí en esa fórmula, se los muestro en lo siguiente. Ok, aquí está la longitud de la barra, que son 0.3 metros al cuadrado entre 12, más x es la distancia entre el punto de masa y el punto de oscilación, que son 10 centímetros convertidos a metros, 0.1 metros al cuadrado, entre 9.81, que es la gravedad, por 0.1 otra vez, que es la distancia entre los puntos. Ok, ya haciendo las operaciones, sale que P, o sea el periodo, es 0.839 segundos, que es lo que tarda en hacer una oscilación completa, o sea, ir de un lado al otro es lo que tarda en hacerlo, así como lo demostraré ahorita. O sea, ahí se ve que el aproximado, o sea, va bastante rápido y no es ni siquiera un segundo lo que tarda. Es muy aproximado, así como lo podemos ver aquí, 0.83 segundos. O sea, por unas cuantas milésimas no cumple el segundo. Y bueno, así de simple es como se sacan estos dos datos de este experimento. Y pues bueno, fue algo sencillo el proyecto. Eh, Espero hayan entendido todo bien, con claridad. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Adiós.